¿Qué tal, amados reyes? Un saludo y caluroso abrazo desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela, para el mundo. Muy bien, les habla nuevamente su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría, quien se complace una vez más de estar adelante y conduciendo este hermoso e iluminador proyecto llamado Cápsulas del Reino, que llega a usted a través de su canal Tecnologías Divina, que ya abrió sus puertas para todos aquellos que a bien tengan recibir la luz de lo que son los temas contenidos en las Sagradas Escrituras y temas que trascienden las Escrituras. Muy bien, hoy vamos a darle continuidad a un tema que hemos titulado la plenitud de Cristo y la plenitud de Dios en perspectiva. Y el tópico en el que vamos a analizar, en el que vamos a estudiar estos dos aspectos en perspectivas, como lo es la plenitud de Cristo y la plenitud de Dios, es dentro de lo que se conoce como el pacto de la gracia. ¿Ok? Muy importante. Pero antes, yo quisiera recordarle y pedirle en amor y por amor, darle a la campanita en nuestro canal, darle like, y así pues estará contribuyendo con que este canal continúe adelante y pueda llegar a otras localidades del planeta y siga produciendo la luz que hasta ahora ha producido. Muy bien, dicho esto, entramos en materia. La plenitud de Cristo y la plenitud de Dios en perspectivas. Ok, analizándola dentro del tópico, el pacto de la gracia. Con respecto a la plenitud de Cristo, es más que obvio que esta plenitud, esta institución divina, se da y nace, es gracia al pacto de la gracia. Es decir, la plenitud de Cristo es el resultado, es un derivado, si cabe la palabra, de lo que fue el producto del pacto de la gracia. De manera que estamos hablando que la plenitud de Cristo dependió su extensión, su alcance, su misión y visión de los términos del pacto de la gracia. Esto es muy importante entenderlo. No podemos ver la plenitud de Cristo, oído, fuera de los términos de lo que fue el pacto de la gracia. Es dentro de estos términos, dentro de estas condiciones, es que podemos analizar, es que podemos observar, es que podemos extraer un verdadero conocimiento, un verdadero y genuino conocimiento de esta realidad, más allá pues de las especulaciones, más allá de las posiciones teológicas. Creo que es lo sensato, es lo responsable, es lo correcto, ¿sí? Analizarlo dentro de estos términos. Ahora bien, la plenitud de Cristo, todos sabemos que tuvo su existencia en los mismos términos y duración del pacto de la gracia. No pudo trascender
al pacto de la gracia. A donde el pacto de la gracia llegó, ahí llegó la plenitud de Cristo. Es muy importante entenderlo de esta manera si de conocer verdad se trata. Ahora bien, la plenitud de Dios. ¿Cómo visualizamos, cómo podemos ver la plenitud de Dios a través del pacto de la gracia? A través del pacto de la gracia pudimos ver la plenitud de Cristo. De hecho, quedó establecido que la plenitud de Cristo es un resultado, es un derivado del pacto de la gracia. Pero cuando aplicamos el pacto de la gracia a la plenitud de Dios, por supuesto que no encaja. Por supuesto que no hay óptica. Dentro del pacto de la gracia no existe una óptica para poder observar o para poder ver la plenitud de Dios engranando o conectándose con sus términos y sus condiciones. Señores, la plenitud de Dios hay que leerla, hay que considerarla, hay que observarla para que podamos verla en su justa dimensión, entenderla en su justa dimensión y digerirla en su justa dimensión. Es fuera de los pactos. ¿Por qué fuera de los pactos? Fíjate, el pacto de la ley produjo ira. El pacto de la gracia produjo celo. Pero plenitud produce y genera la fuerza y lo más grande del universo, como lo es el amor incondicional. De manera que es decir que ver a plenitud de Dios, la plenitud de Dios a través del pacto de la gracia es como un imposible. Porque el pacto de la gracia, repito, produjo celo. El pacto de la gracia produjo arras, produjo adelantos, produjo anticipos que, si bien es cierto, se contraponen a lo que es plenitud. Entonces, la lectura correcta que debemos hacer en la plenitud de Dios es que es sin pactos. Es una dimensión total y absolutamente incondicional, donde ningún pacto establece sus rigores en cuanto a condicionamientos y disposiciones. Todo lo contrario, la plenitud de Dios es el desbordamiento, la descompresión y liberación de la plenitud divina que estuvo en el hombre desde antes de la fundación del mundo y que Dios lo escondió del entendimiento de los seres humanos por muchas generaciones, hasta un momento donde señaló que ese conocimiento comenzara a ser develado, comenzara a ser revelado, y ese conocimiento activara esa grandeza, esa plenitud divina en cada ser humano, y que ésta comenzase a activarse, comenzase a evolucionar el entendimiento en esta gloria, para que hubiese una manifestación plena en el planeta a través de el incondicional amor de Dios.
De manera que estamos hablando de una temporada, si cabe el término, de una época, de una era inédita, nunca antes mostrada en el planeta. Estamos hablando del mejor momento que la humanidad haya vivido con respecto a condición y estado espiritual. Estamos hablando además que es el mejor momento donde esa grandeza que caracteriza a Dios como creador, como sabio, como inteligente, esos aspectos multifacéticos en la creatividad, en las fases de la ciencia, en los campos de la ciencia, en descubrir nuevas alternativas para el mejoramiento de la calidad y condición de vida humana, son las que en estos tiempos han comenzado a ser descubiertas en el hombre, a evolucionar y a manifestarse para que de alguna manera esto produzca un bien y un servicio en favor de la humanidad. Estamos hablando, señores, que el ser humano, sin pactos, sin condicionamientos, sin disposiciones rigurosas, es todo Dios en virtud de que Dios es todo en todos los seres humanos que hacen vida en el planeta. Yo creo que esto es lo más grande, lo más trascendente, lo más relevante que nunca antes el ser humano haya arribado, haya podido alcanzar, en cualquiera sea la condición y el estado espiritual, que a manera de beneficio Dios le haya otorgado al hombre. Fíjate que hay un pasaje de Escritura donde el apóstol Juan, en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 2, fíjate lo que dijo Juan. Dijo: hijitos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y cual como Él es. Es decir, que las expectativas futuras de la iglesia representada en Juan en este pasaje era de asumir o arribar a un estado y a una condición divina superior a la de hijos. Una condición divina vislumbrada más allá de los pactos, más allá de los condicionamientos, más allá de las promesas contenidas en los pactos. Por eso que el término Cristo, con todo el respeto que se merecen todas las personas que aún piensan que están en Cristo, no entra, no encaja en la plenitud de Dios. Y déjeme explicarle por qué. No es que Cristo no haya sido Dios. Por supuesto que Cristo fue una manifestación del Verbo de Dios, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero ya el Verbo no transita ni actúa en esa dimensión de Cristo. ¿Por qué? Porque esa dimensión ya fue cumplida, ya fue consumada, ya fue realizada. La misión y visión de la plenitud de Cristo llegó a su feliz término. Entonces, hablar de Cristo en la plenitud de Dios es como ingresar elementos de pactos. Fíjate que el término Cristo es una palabra griega
que significa el ungido. Y el término ungido es un elemento de un lenguaje de pacto. Los ungidos fueron lenguaje de elementos de pacto. Los hombres que fueron ungidos para misiones específicas fueron hombres de pactos. Cristo fue un profeta del antiguo pacto. Cristo fue el deseado, el Mesías, el deseado de las naciones. Fue el sol de justicia y va a conseguir una serie de adjetivos que describen funciones que Cristo cumplió cabalmente en su misión y visión en los días del pacto de la gracia. Pero terminado el pacto de la gracia, terminan todas las misiones que estuvieron involucradas, que estuvieron ejecutándose, que estuvieron en proceso de consumación durante su existencia. De manera que no podemos pasar ningún elemento de pacto a lo que es la plenitud de Dios. Bajo ninguna circunstancia. La plenitud de Dios hoy tiene su propio lenguaje. Incluso la plenitud de Dios es global. Cubre todos los aspectos de la vida. Cubre todo en donde haya vida y existencia. Es un lenguaje global. Es un lenguaje único donde todos podemos tener acceso y comunicarnos con las tecnologías que están disponibles, divinamente hablando, para todos los seres humanos. Pero no puede ser a través de términos de pactos, no pueden ser a través de elementos y recursos de los pactos, porque los pactos ya no están presentes. Los pactos se cumplieron todos, se consumaron cabalmente gracias a la misión y a la visión que Cristo llevó a efecto. Entonces, el tiempo que me queda es para decirle que usted ha nacido en el mejor momento de la historia de la humanidad y del universo. Usted ha nacido con toda la plenitud de Dios. Usted es todo Dios porque Dios es todo en usted. Es en Dios donde usted necesita verse. Es en Dios en donde usted necesita plantar su mente. Es en Dios donde usted necesita plantar sus pensamientos. Es en Dios donde sus pensamientos necesitan germinar. Es en Dios donde sus pensamientos, con su entendimiento, van a evolucionar. Es en Dios donde usted va a manifestar su plenitud. Así que un abrazo a la distancia y será hasta la próxima. Que continúen teniendo un saludable y bendecido día.